Decía antes, el acorazado Bain se va a plantar sin ser invitado en la bahía de Santiago de Cuba y va a ocurrir un accidente. Un accidente que consiste en que el metano, el grisú, que surge del carbón almacenado en las bodegas del barco para hacer mover la maquinaria de vapor del acorazado, se va a acumular hasta que explota. Y además, en los barcos americanos de esa época, el almacenamiento de carbón estaba al lado de la Santa Bárbara. La Santa Bárbara es el lugar, el almacén donde se guardan las municiones del buque, es decir, los explosivos. Así que realmente este accidente va a ser terrible y va a hacer volar por los aires el acorazado Maine. Este es un accidente que se va a repetir en la flota norteamericana en los siguientes años bastantes veces, y por eso sabemos lo que ocurrió en el Maine. Pero en ese momento los norteamericanos dicen que los españoles pues nos hemos mandado una mina o un torpedo, en definitiva que hemos hecho un sabotaje sobre el acorazado Maine y que lo hemos volado por los aires. Resultado, Estados Unidos declara la guerra a España. España no estaba preparada para esa guerra, tenía un buen ejército de tierra, 250.000 hombres en la isla de Cuba, pero su flota era una flota obsoleta. El país, ya hemos visto que durante el siglo XIX pues ha estado metido en muchísimos avatares políticos, en crisis económicas, en pronunciamientos, golpes de Estado constante, guerras civiles que no han dejado al país desarrollarse, y la flota de guerra española pues era casi una reliquia. Resultado, la flota norteamericana va a barrer literalmente a la flota española, va a ser una humillación terrible. Lo peor es que los políticos españoles habían vendido al público español que España y Estados Unidos prácticamente estaban a la par militarmente, que eran iguales, y la derrota va a ser humillante. España pierde de un plumazo Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se queda sin imperio en un momento en que todos los países europeos tienen su propio imperio colonial. Y es un momento de reflexión, de pesimismo en la sociedad española, porque vemos cómo hemos desaprovechado todas las ventajas que tenía España al empezar el siglo XIX. Tenemos un gran imperio americano que podía haber servido para desarrollar España, no lo hizo. Perdimos el tren de la revolución industrial, perdimos el tren de la liberalización política, y cuando acaba el siglo acabamos con un país arruinado, de tercera fila y envuelto en un ambiente de pesimismo. Veremos en los días siguientes el siglo XX. Para acabar el siglo XIX vamos a hacer una reflexión sobre la historia de León en el siglo XIX. Si recordáis la guerra napoleónica, pues León es uno de los primeros sitios donde nos alzamos contra los franceses, concretamente el 24 de abril de 1808, es decir, unos cuantos días antes que en Madrid, que fue el 2 de mayo. Además, la Junta del Reino de León se levantó e independizó el Reino de León, lo hizo un estado independiente para poder luchar contra los franceses, porque recordemos, las autoridades borbónicas españolas son colaboracionistas de los franceses hasta el último momento. Entonces el Reino de León se vuelve independiente, se vuelve un país independiente para luchar contra los franceses. El Reino de León va a ser uno de los pocos lugares que van a resistir a la invasión francesa, aunque los franceses conquistan León, conquistan Astorga, pero no pueden conquistar grandes partes de la provincia de León y del Reino de León. Asimismo, León envía diputados a las Cortes de Cádiz, la región leonesa, aunque el Consejo de Castilla los hace detener durante el camino, porque dice que tienen que estar integrados en Castilla, y eso no era legalmente cierto. El Reino de León se había hecho independiente. Y la Junta Central Sevillana obligó al Consejo de Castilla a liberar a los diputados leoneses, que pudieron votar y pudieron funcionar con normalidad en las Cortes de Cádiz. Después de la salida de los franceses, se crea en 1834 la división provincial actual, en la que el Reino de León, León, Zamora y Salamanca son una región, o eran una región, ¿no? Durante la Primera República, el Comité Federal Castellano intentó anexionarse León para constituir un estado castellano-leonés dentro de la Primera República, una república federal. Bueno, las diputaciones de León, de Salamanca y de Zamora protestaron, y Salamanca incluso constituyó su propio cantón, es decir, su propio estado. Luego en la Restauración, con Alfonso XII, pues comienza una tímida industrialización, aparece en León la minería del carbón, ciertas minas de hierro, incluso una industria harinera bastante próspera en las tierras de Campos, en Sahagún, en la zona del norte de Zamora, perteneciente al Reino de León en ese momento, la industria textil de Béjar, en Salamanca, que también era Reino de León. Así que comienza una bastante buena mejora del nivel de vida y también del nivel educativo. Así que vemos que el Reino de León acaba el siglo XIX con bastante elevación del nivel de vida,
y con una historia política bastante azarosa, igual que el resto de la nación.